En el momento de poner tu fe en Jesucristo, al recibirle como tu Salvador, te fue otorgado, regalado por lo menos un don. Capítulo 4 de Efesios y versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en primer lugar, la lección que vamos a aprender, y seguramente más de uno ya lo sabe, pero recordamos. En primer lugar es la procedencia de los dones. Y cuando hablo de la procedencia me refiero de su origen o de dónde vienen los dones. Acá dice que es Dios mismo quien regala, quien da, que concede, que otorga. Esa es palabra, Él mismo constituyó. Es como encargarte algo preciado. Esa es la idea de la palabra en el original. Él mismo constituyó. Me encanta una versión de la Nueva Traducción Viviente que dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Él es quien da. Y es interesante de esta verdad de su procedencia, de que Dios viene de parte de Dios y que es Dios mismo quien da algunas lecciones. En primer lugar, si Dios es quien lo da, no brota de mi naturaleza. No está relacionado con mis talentos. Dios puede usar mis talentos. Es más, si sos hijo, tus talentos deberían estar rendidos al Señor. Pero no tiene que ver con los talentos. Es algo especial que Dios regala, que Dios da a sus hijos para bendecir, edificar a los hermanos, bendecir y edificar a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11, justamente Pablo, enseñando a los corintios, va a decir lo siguiente: pero todas estas cosas, justamente está enseñando acerca de los dones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En esta lección estamos viendo que los dones no nacen de vos ni de mí. Dios me los regala. ¡Qué bárbaro! Porque no somos merecedores de nada. En su gracia Él te otorga, te concede, te encomienda habilidades para ser de bendición. Y este versículo de 1 Corintios, justamente Pablo enseñando, decía que es el Espíritu Santo quien nos va a dar, y dice en forma particular, y dice como Él quiere. En el momento de poner tu fe en Jesucristo, al recibirle como tu Salvador, te fue otorgado, regalado por lo menos un don. Por lo menos un don. Por gracia y en forma particular. La idea es como cuando vos vas a un sastre. En vez de ir al shopping o a algún lugar donde te vas a comprar una ropa, un traje, vos vas a un lugar donde confeccionan para vos, exclusivamente, tu talle, tu diseño, tu modelo. ¡Qué grande! Porque Dios te regaló algo muy valioso y es muy particular, muy importante, muy personal. Él mismo constituyó la procedencia de los dones. ¿Estás valorando? Preguntas lo que Dios te dio. ¿Conoces cuáles son tus dones? Vamos a avanzar. En segundo lugar, vemos otra lección práctica
y que nos ayuda es la particularidad de los dones. Y cuando hablamos de la particularidad, en Corintios se menciona, y Pablo va a hacer una ilustración, una imagen para darnos a entender acerca de los dones, y va a referirse al cuerpo. Y dice que en el cuerpo hay muchas partes, cada una tiene una función en particular, no todas hacen lo mismo, y no hay diferencias de rango o algo que es más importante que otro. Y nosotros podemos buscarle la vuelta cuando pensamos en el cuerpo. Bueno, me falta un dedo, me tuve una lesión. Cuando lo vivís, te das cuenta de su importancia, la particularidad de los dones. Y acá hemos visto en el versículo 11 que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo no está desarrollando todo el listado de dones. Es interesante que muy probablemente se enfocó en esto porque tienen que ver con el ministerio, con el desarrollo. Porque como te decía, si te vas a esos pasajes de Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, vas a encontrar una lista más extensa, un listado de dones. Cuando hicimos esa clasificación, hoy entendemos que hay algunos dones, no que nos sirven más, no que el Espíritu Santo dejó de ser y perdió su poder, pero cumplieron su propósito. Y acá en primer lugar se menciona y dice que Dios constituyó a algunos apóstoles. Y es interesante porque la palabra apóstol en su sentido primario, en su raíz original, tiene que ver con un representante. Es alguien que es enviado como un representante. Pero para entender un poco más acerca de los apóstoles, el sentido más estricto en su uso en el Nuevo Testamento tendría entonces que ver con un grupo de personas que fueron elegidos, llamados a seguir a Jesús, pero que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Tal vez por amor al tiempo, no sé si voy a poder leer, pero en Hechos, por ejemplo, ahí va a aparecer en la pantalla, en el capítulo 1, no sé si se acuerdan, cuando Judas tomó sus decisiones y murió y tenían que buscar a alguien que lo reemplace. Y ahí en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 21 y 22, en ese momento, en esa etapa de buscar quién iba a reemplazarlo, vemos que dice así: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso era lo que iba a calificar en el sentido más estricto, más exacto de esta palabra apóstoles en el inicio. Tenía que ser una persona que había visto a Jesús, no solamente en su vida, en su muerte y en su resurrección. También Pablo, en el capítulo 9 de 1 Corintios, hablándole a los corintios, en el versículo 1 y 2 dice: no soy apóstol, no soy libre. Y uno dice: pero ¿cuándo Pablo le vio a Jesús? ¿Ah? Camino a Damasco, ¿se acuerdan? Se le apareció una luz que lo dejó casi ciego y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo un encuentro en una forma sobrenatural, no tal vez como los otros, pero él fue testigo. Entonces, el apóstol era aquella persona que había visto a Jesús en su muerte, en su resurrección. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, como se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 20. No lo vamos a leer por amor al tiempo. Y una vez establecido esto, ya no fueron necesarios. Ahora, si vos querés encontrarle un aspecto práctico, ¿cómo encajaría en esta época
podrías tal vez decir, bueno, en un sentido podríamos decir que el creyente tiene un ministerio apostólico como Jesús había dicho en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, somos representantes, pero no podríamos decir que somos apóstoles, porque no reunimos los requisitos para ello. En segundo lugar, se menciona no solo a los apóstoles, sino también se menciona a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? ¿A qué se refiere esta palabra? En su sentido más puro en el original es alguien que predice. Es alguien que era utilizado por Dios para hablar acerca de algo que iba a suceder en el futuro. Y justamente allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. El requisito fundamental era que la persona predecía de parte de Dios. O sea, como suelo decir en muchas ocasiones, Dios no se boicotea. Nunca iba a haber algo raro. Todo era en la forma de Dios, en que Dios dejó en su palabra las directivas de Dios y se tenía que cumplir. Entonces, a eso se refieren los profetas. Los creyentes al inicio en la iglesia primitiva o en el inicio de las iglesias, entonces no tenían como nosotros hoy NBI, Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Biblia Nueva Jerusalén, y hay un montón de versiones y traducciones. No tenían completo. ¿Qué sucedía en aquellos días? Que en forma sobrenatural, personas que tenían este don, Dios le hablaba directamente a ellos para poder comunicarle al pueblo. Hoy nosotros tenemos, gracias a Dios, no solo un montón de versiones, un montón de facilidad para aprender. En internet tenemos que ser cuidadosos porque no todo lo que da vuelta es verdad o es saludable, pero hay un montón de oportunidad. Hoy Dios no nos habla directamente, por decirlo como en aquella época, nos habla directamente utilizando a su Espíritu, quien nos enseña su palabra. Nos enseña su palabra. Y vemos luego al evangelista. El evangelista simplemente es aquella persona que Dios le regaló la habilidad de no solamente presentar el evangelio, sino la pasión por hacerlo. Es un portador de las buenas nuevas. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que resaltar en esto. Todo ministerio debe hacer la obra de evangelista. Toda persona debería hacerlo. Porque independientemente si tenés o no el don de evangelista, todavía sigue diciendo en Marcos 16, versículo 15, id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿No te gusta? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece que sigue estando esa orden? Y todo hijo, hija de Dios, debería presentar el evangelio en todo momento. A tu vecino, a tu compañero, a tu familiar, a tu amigo, sin necesidad de esperar un programa, que están bárbaros los programas. Pero nosotros deberíamos vivir como estilo de vida el predicar el evangelio. Y luego vemos ahí que dice el pastor. La palabra en el original es una palabra descriptiva, ilustrativa, porque literalmente está relacionado con alguien que cuida animales, ovejas. Pastor de ovejas. A eso se refiere. Ahora, la responsabilidad del pastor es alimentar, guiar y cuidar. Él no es el dueño, pero su responsabilidad es
como ya lo mencioné, alimentar, guiar y cuidar. En Primera de Pedro, no lo voy a poner ahora, no lo vamos a leer, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, Pedro va a utilizar también otra palabra y es relacionada, y en muchas ocasiones se va a utilizar esta expresión, pero refiriéndose a la misma función. Anciano. Anciano. Entonces, es la persona a quien Dios capacita, equipa, porque eso es lo que sucede, equipa para poder ser de bendición. Ahora hay algo a destacar importantísimo. Decíamos que el pastor alimenta, guía, cuida. La tarea lo hace por medio de la palabra. La palabra de Dios es la vara que guía y disciplina. ¿Escucharon? Yo no soy el juez. Dios, por medio de su palabra, es la que guía y disciplina. La palabra de Dios también es protección y provisión para toda la iglesia, para cada cristiano. Entonces no hay ninguna otra fuente, otra forma que pueda suplir o hacer lo mismo. Qué importante es que podamos nosotros cada día tener un tiempo a solas con la palabra. Yo le hablo a Dios por medio de la oración. Él me habla a mí por medio de su palabra. Y vemos también ahí al maestro. Algunos estudiosos creen que tal vez es una función con dos dones. Independientemente si es así o no, acá vemos al maestro, y el maestro es un instructor, una persona con la habilidad para enseñar, para hacer lo difícil, lo complejo, fácil de recordar, que impacte el corazón. Y me encanta, y quiero ser cuidadoso con lo que les voy a transmitir. ¿Está bueno prepararse? Sí. Pero ¿se acuerdan de Pedro cuando lo veían y lo escuchaban? Este estuvo con Jesús. Un pescador. Claramente el obrar sobrenatural de Dios. Porque uno dice, yo estudié. No necesariamente un pastor es maestro. No significa que no conozca o que no debe conocer. Debe saber la palabra. Debe saber usar su arma. Pero Dios es quien regala, quien otorga, y debemos usarlo para su gloria. Entonces hemos visto la particularidad de los dones y finalmente llegamos al propósito. Ahí en los versículos 12 en adelante dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar. Me encantó esta palabra, porque la idea de la palabra perfeccionar tiene varias connotaciones. En primer lugar es un mobiliario enteramente equipado. Qué bueno es cuando vos llegás a tu casa y tenés todos los muebles que necesitabas. Necesitabas un mueble para poner el café y lo tenés. No le falta nada. Esa es la idea. Pero también la idea interesante es la de una persona que acomoda huesos. Y esta parte es donde la que me quedé pensando y digo, wow. No es una especialidad tan... Les voy a compartir algo personal. Tuve un accidente, me rompí. No había forma de acomodar, solamente me tenía que operar. Pero el médico me dijo, lo tengo que acomodar mínimamente, porque como todavía sos joven, existe la posibilidad de que el hueso intente soldarse y de una mala posición. Entonces cuando te operes te vamos a tener que romper otra vez el hueso para arreglarlo. Y no fue agradable. Yo decía, si los médicos fueran un poquito más, no estoy juzgando porque debe haber, tuvieran un poquito más cuidado. Trató así como una bolsa mi mano y lo acomodó. Y me dolió.
Y yo decía, en el ejercicio de los dones, de lo que Dios nos regaló para ser de bendición, obviamente que en algún momento vamos a tener que acomodar algo. Pero ahí lo vamos a ver más, la actitud que debemos tener. Y dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y es algo que se construye. La idea de esa palabra edificación es algo que se está construyendo de una buena manera, no torcido, no con malas bases porque se va a caer. Y yo digo, wow, qué problema es como Pablo trató con los corintios cuando nuestra carne no nos deja ser de bendición. Y cuando pensamos que lo que tenemos nos hace estrellitas. Cuando en realidad es un regalo de Dios que debe ser utilizado para bendición, para beneficio de los otros, para edificar a los otros. Y dice, edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los oficios, los dones, y sobre todo en el liderazgo, y son bien utilizados por Dios, nosotros nos entregamos enteramente en las manos de Dios, con la actitud correcta, y utilizamos debidamente lo que Dios nos otorgó, ese equipamiento, ese regalo para ser de bendición, la madurez va a aumentar. La madurez va a aumentar y va a haber crecimiento. Y vamos a dejar de pelearnos por pavadas. Por pavadas. Dice versículo 14, para que ya no seas niño fluctuante. A veces somos así, caprichosos. Yo. Y no solamente yo, sino llevados de aquí para allá. Por doquiera de todo viento de doctrina. Y mira, una lección interesante. Satanás tiene estrategias, estratagemas. Es una estrategia militar diseñada para dividir, para destruir, para desenfocar. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Algunos eruditos creen que podríamos incluso decir esta expresión no siguiendo, sino incluso hablando. La verdad en amor. Y me habrán escuchado seguramente en más de una ocasión. Hay una expresión que dice, la verdad duele. Porque cuando te dicen, hey, vos estás mal, y seguramente pueden tener razón, no nos gusta. Con mayor razón, y me acordaba del que acomoda hueso, debe haber una dulzura, un amor, siguiendo la verdad en amor. Como dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Me anoté algo que encontré y me golpeó. Los dones no son juguetes. No es para hacer alarde, no es para ser caprichoso, no es para descuidarlo. Son herramientas para edificar. Si no se usan en amor, llegan a ser armas para pelear. Mira que yo... Armas, cuando ese no es el propósito. Esto era lo que sucedía justamente con los hermanos de Corintios. A quienes Pablo le dice, no les puedo escribir como a espirituales, sino como a carnales. No como a maduros, sino como a niños. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas habilidades, muchas capacidades, un solo cuerpo. Mi mano no se boicotea y dice, vamos a echarle a esta mano. Se ayudan, se aman. Ayer me di un golpe en esta mano, reparando algo increíble. Me dolió todo el cuerpo. Y si alguno se duele, todos nos dolemos, o debería ser así. El mismo versículo 16 con la Nueva Traducción Viviente dice así: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está lleno de amor. Ayuda a que las demás se desarrollen. No hay competencias, o no debería haber. La evidencia de madurez es que los líderes, los hijos de Dios en general, los santos, están haciendo su labor, su trabajo. Como dice, actividad propia de cada. Esto significa que cada pieza y articulación proporciona lo que puede suministrar en un esfuerzo coordinado. Cuando esto sucede, naturalmente provoca el crecimiento, tanto en tamaño, en cantidad, como en calidad. Pero especialmente crecimiento para edificarse en amor. Les invito a inclinar sus rostros. Conocemos entonces de dónde vienen los dones, los oficios, un regalo de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Lo valoras? ¿Conoces tus dones? ¿Cuáles son? Si todavía no conoces, una vez un maestro, alguien que influenció mi vida, me decía: Joel, involúcrate en la iglesia, métete, hacé. Pero me dio más tips. 3 cosas a tener en cuenta, Joel, para saber si es tu don. 3 F. Facilidad para hacerlo. Tal vez nadie te tiene que pedir, te sale. Esa puede ser una evidencia de que es tu don. Felicidad. No hay otra tarea mayor y mejor. Pueden haber muchos empleos y mejor remunerados tal vez, pero no hay algo que te llene el corazón y genere gozo en tu interior como eso. Si es así, probablemente ese es tu don. Y finalmente, fruto. Persona viene y dice: hermano, hermana, qué bendición sos. Viene de Dios. Él nos regaló. Puede haber diferentes dones. Ninguno es más importante que otros. Todos son importantes y para beneficio, para edificación. Pero hay un propósito: llevarnos hacia la madurez, perfeccionarnos, edificarnos, que conozcamos más a Cristo, que nos desarrollemos y que su iglesia pueda crecer. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendimos, Señor. Recordar que tú nos regalas, todo don perfecto viene de ti, Señor. No solamente nos diste vida, no solamente tu Espíritu habita en nosotros, sino que nos regalas habilidades, nos equipaste para ser efectivos en tu obra y ser de bendición. Ayúdanos a desarrollar nuestros dones, hacerlo en amor y para edificar tu cuerpo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.